Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. Nosotros hemos escuchado muchas veces sobre el sistema inmunológico. Y si tratáramos de descifrar esta palabra, podríamos decir de que es como el DNI que tiene cada célula. Entonces tú tienes tu DNI, que es diferente a la de tu hermano, la de tu tío, la de tu vecino, es tu identidad personalísima. Y con eso tú sabes que cada individuo es diferente de otro. Por lo tanto, es una cuestión de pertenencia. Esta persona tiene este DNI, tiene unas características. El cuerpo humano, muy al margen de que tenga diferentes células, neuronas en el cerebro, hepatocitos en el hígado, ¿no? Nefronas en el riñón, ¿no? Osteocitos en el hueso. Muchas células que tienen diferentes funciones, porque acordémonos que todas las células que tiene el ser humano nacen de una misma célula. Cuando se casa el espermatozoide de tu papá con el óvulo de tu mamá, se fusionan y esa célula luego se parte en 2, en 4, en 8, en 16, 32, 64 y después se hace como un gusanito. Ese gusanito se parte en 3. Lo de afuera es el ectodermo, lo de adentro es el endodermo y lo del medio es como el mesodermo. Y de ahí sale todo tu cuerpo. Pero acuérdate que todo sale de una misma célula. Y eso es importante para que existan seres vivos como el ser humano. Porque así cuando es atacado por cualquier otra entidad que tiene vida, cualquiera, sea esto una riqueza, un vibrio, sea un protozoo, sea una bacteria, un hongo, entonces tu cuerpo, el sistema inmunológico dice, ajá, este negro no es de aquí, ¿no? Este negro es de Acarí. Entonces viene la respuesta que te permite cuidar todo tu cuerpo, ¿ok? El famoso sistema inmunológico. Muchas veces, cambiando un poco de tema, cuando hay una persona que tiene alguna enfermedad, la tecnología médica le cambia eso. Por ejemplo, no tienes cadera, te ponen tu prótesis de cadera. Tu rodilla se malogró, te ponen una rodilla nueva. De un material que no tiene nada que ver con tu cuerpo humano, ¿ok? Mamas, te ponen implante de mamas. Glúteos, implante de glúteos. O te ponen biopolímeros para que esté más bonita. Pero todos son sustancias que no tienen nada que ver con las sustancias de las cuales estamos hechos. O sea, son sustancias extrañas. Cuando eso ocurre en mucha gente, ¿no? Aparece el síndrome de Asia, ¿no? Y comienza a tener una serie de molestias, ¿no? Y este síndrome de Asia, caída del cabello, cansancio, fatiga, debilidad, ¿no? Todo eso puede despertarse porque el cuerpo humano es infiltrado por una sustancia extraña. Sobre eso, el doctor Fernando Neira, cirujano plástico, nos va a explicar qué cosa es el síndrome de Asia. Y esto tomen nota ustedes como una cultura general, pero toda aquella persona que me esté escuchando y que se ha puesto algo raro en el cuerpo, tranquilamente podría tener su síndrome de Asia. El doctor Fernando Neira, cirujano plástico, comenta sobre este tema, ¿no? Que nunca antes hemos hablado en este programa. Vamos a hablarlo el día de hoy. Bueno, escuchemos al síndrome de Asia por el doctor Fernando Neira. Adelante, Fernando. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y lo has introducido muy bien el tema en la palestra y efectivamente hay síntomas mayores y síntomas menores que nos hacen identificar un síndrome de Asia. Lo más importante es saber que detrás de ello, en la historia del paciente, hay el antecedente de la colocación de sustancias adyuvantes. ¿Qué son sustancias adyuvantes? Son sustancias que ayudan al cuerpo humano
como bien lo has dicho, una prótesis de cadera, unas prótesis vasculares, de repente una prótesis de rodilla o unos implantes mamarios. Pero cuando el paciente se coloca sustancias que no son de grado médico, este síndrome de Asia se hace mucho más manifiesto. Estas sustancias adyuvantes que no son de uso médico son los llamados biopolímeros o sustancias extrañas que se colocan muchísimos pacientes en los glúteos, en las mamas, en la cara, en otros sitios del cuerpo para dar volumen y embellecer al mismo, sin saber, por supuesto, de que a la larga van a tener este tipo de complicaciones. El síndrome de Asia está caracterizado por síntomas un poquito generales, como son la caída del cabello, el cansancio, la astenia, las mialgias, el dolor en los músculos, la astenia o cansancio crónico, el pensar lento, la aparición de algunas manchas en las zonas donde están colocadas. Y este síndrome, que si bien es cierto, es bastante vago, cuando tenemos el antecedente de las sustancias en los biopolímeros, uno hace unidad clínica y puede llegar fácilmente al diagnóstico. Así que no se preocupen aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza o caída de cabello de otra índole, que probablemente sean por otras causas, sino deben tomar especial atención a aquellos pacientes que tienen el antecedente de haberse inyectado cualquier sustancia en los glúteos, en las caderas, en las mamas, en el rostro. Así que en estas pacientes con este antecedente y con las molestias que estoy describiendo, el síndrome de Asia se hace presente y es mucho más claro. Este síndrome ha sido descubierto hace pocos años, en el año 2011, por un investigador, un científico, que relacionó todos estos síntomas en aquellos pacientes que tenían prótesis en diferentes partes del cuerpo, mamarias o vasculares o en articulaciones. Pero eran casos muy aislados. Los primeros estudios hablan de 20, de 30, de 50 pacientes estudiados a lo largo de muchos años. ¿Qué ha sucedido? En estos últimos tiempos, el síndrome de Asia se ha hecho pero muy frecuente. Probablemente sea la primera vez que lo toquen en este programa y de repente en otro programa a nivel nacional en televisión, pero es un síndrome actual, es una enfermedad nueva que está en estudio, que está en avance, y con este mensaje quiero llegar no solamente a los pacientes, sino también a los colegas, a los médicos, que cuando identifiquen este tipo de síntomas aparentemente generales, aparentemente vagos, con el antecedente de haber sido colocadas sustancias extrañas en el cuerpo, hagan unidad clínica y estudien más a profundidad con marcadores inmunológicos, con resonancias para ver si es que hay en el rostro o en el cuerpo estas sustancias y de esa manera poder orientar mejor a su paciente. Decir al paciente que no está felizmente lejos una atención médica quirúrgica para lograr solucionar este tipo de problemas. Lo que sí es coincidente en todos los pacientes con síndrome de Asia, sea de origen de prótesis o sea de origen de sustancias inyectadas en los glúteos o en cualquier otra parte del cuerpo, que cuando estas sustancias son retiradas, y eso, Armando, es lo más importante, cuando estas sustancias son retiradas del cuerpo, el síndrome de Asia prácticamente desaparece. El día de hoy he tenido la visita de un paciente mío que operé hace año y medio, en el cual me dice que el 90% de las molestias con la cirugía abierta desaparecieron. Así que es una muy buena noticia para aquellos pacientes que pensaban que probablemente esto ya no tenía ninguna solución. Ahora, dado que el síndrome de Asia es despertado por una reacción antígeno-anticuerpo, no podemos estar seguros de eso hasta que no retiremos la supuesta estructura que origina eso. Así es. Y y esto se acompaña de otros síntomas que pueden haber en el sistema de los
Por ejemplo, en esos pacientes de síndrome de Asia, por ejemplo, aumenta la velocidad de cementación, aumenta los eosinófilos, o sea, alguna elevación, o sea, te da una señal, ¿no? Porque, por ejemplo, la fibromialgia, tú conoces bien, que te duele hasta el pelo Sí, y no te da ningún dato. O sea, ahí el diagnóstico de la fibromialgia es netamente clínico, ¿no? así es. Y aquí todavía es peor, porque si quieres en la fibromialgia tú tienes tus 18 puntos que buscas a ver si le duele y eso te puede ayudar, pero aquí es un diagnóstico prácticamente netamente clínico y Al tomar la inicio. decisión, Sí. ¿no? Para después buscar un resultado. Claro, lo que sucede es que son síntomas muy generales, como hemos mencionado, pero que pueden tener un correlato clínico al momento de hacer algunos estudios inmunológicos en los cuales, por ejemplo, el HLA está alterado y otros más, citoquinas, en fin, pero que finalmente, si vemos el antecedente de haberse colocado sustancias en glúteos en otra parte del cuerpo, se puede hacer ya una unidad clínica y hacer un diagnóstico. Si a ello tomamos una resonancia magnética y encontramos la presencia de estos biopolímeros en el cuerpo, ya es prácticamente 100% la causa de este síndrome. Ahora, no todas las pacientes que se han colocado eh, prótesis o que se han colocado sustancias adyuvantes en los glúteos van a hacer síndrome de Asia. El síndrome de Asia ya es una entidad, digamos, ya de cierta magnitud, digamos, un poco grave, en el que nos está diciendo que la enfermedad ya avanzó. Recordemos que los primeros síntomas y signos para una paciente que se ha colocado sustancias modelantes en el cuerpo son a veces mínimos o a veces no existen. Unos vienen a la consulta más por unas manchas en los glúteos, pero poco a poco, a lo largo de los años, esta enfermedad va avanzando y comienzan a presentarse los signos y síntomas que les estoy diciendo: el dolor de cabeza, caída del cabello, astenia, cansancio, adinamia, dolores articulares, dolores en otras partes del cuerpo, en la cabeza, difícil pensar, etcétera, que a veces las personas y los médicos pensamos que son síntomas muy generales, de repente por la edad o por el estrés, por una artritis, por un lupus, pero finalmente, haciendo unidad clínica y ante el antecedente de haber sido colocado esta sustancia en el cuerpo, estas sustancias extrañas, pues se hace ya un cuadro clínico certero.